Hola a todos, soy Agnóstico Razonable y bienvenidos al capítulo número 80 de Su Gente Inteligente podcast. El día de hoy tenemos un invitado, al cual ustedes ya conocen, ha estado acá en el podcast una vez, ha estado en otro de los videos o en varios de los videos de YouTube. Se trata de Manuel, un biólogo especialista en genómica y alguien que tiene mucho conocimiento en el campo de biología, de genética, y con el cual vamos a tratar un tema bastante interesante el día de hoy, que es el tema de CRISPR. Es uno de los temas más revolucionarios a nivel de genética en los últimos años, es uno de los campos revolucionarios a nivel científico, a nivel médico, a nivel de biología, y que está trayendo pues muchísimo conocimiento, muchísimas ventajas, muchísimas ayudas a la humanidad prácticamente. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo está? Hola, Agnóstico, hola a todos. No, muy bien, muchas gracias por la invitación al canal y pues espero compartirles toda mi experiencia y conocimiento acerca de este maravilloso mundo de la edición genética moderna. Exactamente. ¿Y qué tal, Germán? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van todos? Sí. También interesado en todo lo que va a compartir Manuel sobre esta nueva técnica. Estoy interesado, sí. Primero que todo, quiero dar quiero iniciar con un pequeño contexto histórico de lo que ha sido la edición, no la edición genética, sino el tratamiento o la modificación de genes que ha habido a lo largo de la historia. Para iniciar, quisiera arrancar por allá por los años 60, donde experimentos en varias partes del mundo, específicamente en Estados Unidos, o especialmente en Estados Unidos, hacían bombardeos con radiación para modificar aleatoriamente código genético de diferentes plantas para observar sus resultados. Muchas de estas mutaban, morían, pero muchas de estas tuvieron algunos resultados pues interesantes, ¿no? En los años 70 se comenzaron a insertar fragmentos de ADN directamente en plantas y en bacterias a modo de experimentación. Cerca de 1974 surge el primer animal modificado genéticamente, que fue un ratón, y desde allí pues surge un estándar a nivel mundial y en la ciencia, que es pues la experimentación con esta especie, ¿no? Tenemos un estudio en 1987 muy interesante y es cuando se hace el inicio de la edición genética con CRISPR como tal, más bien es el inicio del CRISPR, y es un experimento que hicieron con el Streptococcus pyogenes, no sé si lo estaré pronunciando bien. Eran bacterias que eran capaces de destruir el material genético de los virus que los atacaban a ellos directamente, ¿no? Pues fue como un artículo científico que se hizo en 1987, se publicó, pero pues se dejó allí. Pero esto va a ser el inicio pues de la gran revolución que posteriormente vendría, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? En los noventas, dame un segundo que se me movió esto. En los noventas hay, hay algunos experimentos que hacen con unas mitocondrias dañadas para modificarlas con citoplasma de mitocondrias sanas, y desde allí surge, de hecho esto es algo supremamente revolucionario que yo no sabía, que es algo pues de los noventas, que se dio paso al primer bebé con 3 padres genéticos, ¿no? Es algo supremamente increíble que yo no sabía, que de pronto pues ahorita Manuel nos puede alargar más. Haciendo la investigación para este podcast me enteré de ello. Bueno, después de eso tenemos una variedad de productos químicos producidos ya con ingeniería genética. Por ejemplo, la insulina, que anteriormente tenía que ser extraída pues directamente de animales, ¿no? Es algo que ya podemos hacer por este tipo de modificaciones, diferentes tipos de modificaciones genéticas. En el 94 se empezó a vender el primer tomate modificado genéticamente, lo cual marcaría una revolución en los alimentos pues transgénicos a nivel mundial. Este tomate, pues se le eliminó un gen extra que suprimía el desarrollo de una enzima que generaba la putrefacción del tomate, ¿no? Generando pues tomates mucho más duraderos. Fue como la primera vez que realmente se comercializó esto. 2012, Jennifer Doudna y Emmanuel Carpentier hicieron un estudio pues revolucionario, de modificación genética en humanos, programando el sistema CRISPR para modificación genética, ¿no? O sea que tenemos aquí 2012 como este nacimiento de CRISPR,
digamos, el nacimiento de la gran revolución genética, por así decirlo, ¿no? 2016 nace el primer bebé con 3 padres. A partir de estos experimentos que hicieron en el 90, pues ya tenemos el primer padre que nació, si no me recuerdo, fue en México, que ya tiene pues realmente 3 padres biológicos. Y bueno, llegamos al día de hoy, ya donde existen pues cerdos y vacas supermusculadas, pollos sin plumas, ranas transparentes, salmones de crecimiento rápido e incluso en algunas tiendas en Estados Unidos ya venden peces cebras modificados genéticamente que son fluorescentes, brillan todos en la oscuridad. Es decir, ya la modificación genética se está llegando, sí, está llegando casi incluso al campo de la diversión, ¿no? Esto ya se está haciendo prácticamente para adorno, algo así. Un aporte de lo que está diciendo, gnóstico, también ya Sí, sí, sí. existen cerdos con órganos fisiológicamente idénticos a los humanos. Se está experimentando para hacer trasplante de cerdo a humano, modificando una proteína en una superficie celular que permite una unión más fácil al receptor. También como de animales se está haciendo eso. Interesante. Esto lo conocía, pero se está haciendo con CRISPR. Sí, digamos que con bases de... Lo que pasa es que la ingeniería genética tiene, digamos, muchas vertientes, pero con CRISPR se puede, digámoslo así, ampliar la precisión para que esto se, digamos, llegue a la realidad. Ok. Ok, bueno, entonces acá llegamos a CRISPR, ¿no? Que CRISPR ya promete como tal una revolución, como decimos, ¿no? A nivel mundial, a nivel biológica, genética, médica. Entonces tenemos como varios temas de los cuales surge CRISPR, ¿no? El cual pues la idea es que los tratemos acá. Se habla de que CRISPR-Cas9, que es como el nombre correcto completo por el nombre de la proteína, etcétera, y ahorita Manuel nos profundizará más en el tema. Se habla de que esta tecnología, podríamos llamarla, va a poner fin a las enfermedades humanas, definitivamente. Se habla de bebés de diseño o bebés diseñados y se habla de la juventud eterna, de cosas tremendamente revolucionarias que podrían surgir con CRISPR-Cas9, ¿no? Lo que ya vamos a ver. Aquí como a modo pues muy de resumen, quisiera dar como esta pequeña introducción y ahorita le damos la palabra a Manuel en caso de que me corrija, me equivoque, me quiera añadir cosas a lo que esté diciendo. Voy a decir más o menos lo que yo tengo entendido como tal de CRISPR, ¿no? Básicamente se habla desde tiempos ancestrales, desde el inicio de la vida, o se ha declarado como la guerra más antigua del planeta y ha sido la guerra entre bacterias y virus, ¿no? Estos llevan teniendo una guerra a nivel de en biología, a nivel biológico, desde prácticamente el inicio de la vida, donde pues allí nace pues estos primeros indicios de modificación o automodificación genética, que es lo que ahora pues se ha definido como CRISPR, ¿no? Entonces tenemos CRISPR-Cas9, que significa, son las siglas que significan de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. ¿Sí? Es una tecnología genética que permite editar el ADN con precisión. Se basa en un sistema de corte y pegado de genes que se encuentra en las bacterias y se utiliza para protegerse de los virus. La tecnología CRISPR permite a los científicos seleccionar una porción específica del ADN, cortarla, reemplazarla o modificarla, lo que ha revolucionado la investigación a nivel biológico y a nivel médico. Lo que traduce las siglas CRISPR, pues son repeticiones palindrómicas cortas agrupadas regularmente interespaciadas. Aquí básicamente la definición de esto va con cada una de las palabras, ¿no? Digamos que en ingeniería de software es muy común hacer estos ejercicios básicos allá al comienzo de la carrera, con los palabras palíndromos, ¿no? Con todos los palíndromos son como proyectos pequeños software en lo cual uno tiene que encontrar palíndromos, tiene que buscarlos, tiene que ubicarlos, tiene que contarlos, etcétera, etcétera. O sea, es sobre todo edición de strings, se llama esto en ingeniería, y quizás de pronto para nosotros sea un poco conocido este concepto de palíndromo. A lo que se refiere o a lo que entiendo que se refiere estas son repeticiones palindrómicas, es decir,
en la secuencia de las 4 nucleótidos que existen en el ADN, hay repeticiones de combinaciones de esos tipos de letras o de nucleótidos que se van repitiendo constantemente, entonces por eso se llaman cortas y agrupadas, regularmente interespaciadas, ¿no? Porque se van repitiendo por cada cierto segmento de, por llamarlo así, código. Creo que se puede decir código genético, ¿no? Pasa que nosotros utilizamos la expresión de código de software, pero el código genético que se va repitiendo y se va plasmando pues en toda la estructura del ADN, ¿no? Es un término que describe la estructura de la secuencia del ADN en un genoma bacteriano. Las regiones CRISPR están formadas por esas repeticiones. Las regiones CRISPR están formadas por esas repeticiones. Estas regiones son utilizadas por las bacterias para almacenar información sobre los invasores vitales que han atacado previamente a la bacteria. La tecnología CRISPR utiliza estas regiones como una guía para encontrar y modificar las secuencias de ADN en una célula objetivo con una precisión nunca antes vista. Obviamente esto se logra con la proteína Cas9, que la utilizan como guía desde una porción de ARN para buscar ese código de ADN en donde sea compatible y eliminar completamente pues esta sección de código genético que puede ser el que tiene el virus dentro de la bacteria, ¿no? Y eso es bueno, más o menos lo que yo tengo entendido, lo que sé de CRISPR. No sé entonces, Manuel, si me quiera corregir, agregar, modificar lo que dije, explicar más a fondo. No, bueno, pues la mirada histórica está bien interesante y hay que entender que, digamos, hubo una revolución a mediados del siglo XX, que fue cuando se interpretó la estructura del ADN y posterior a ello hubo varios ganadores de premios Nobel que permitieron entender pues la estructura, la composición, la forma como se replicaba, cómo se podía leer una secuencia, que realmente ese fue un hito, fue en el año 81 por Maxan y Gilbert y Sanger, que fueron dos investigadores que permitieron saber letra a letra cómo construir la secuencia de nucleótidos de cualquier organismo vivo o no vivo, como en el caso de los virus. Entonces, es entender que pues CRISPR como tal permite, digamos, explorar ya los últimos desarrollos en el área de la genética al poder de manera particular generar edición a voluntad de ese orden, de esas secuencias específicas del material genético. Y eso realmente es algo que, pues ciertamente es el futuro de las ciencias biológicas y muy probablemente en este siglo se logren avances increíbles en el área médica. ¿Alguna cosa por precisar? Bueno, pues simplemente un ejemplo de un palíndromo. Es una palabra que tanto al derecho como al revés se lee de la misma manera, como por ejemplo Anita la Latina. Entonces, si lo leen al derecho o al revés, es exactamente lo mismo. En este caso, las secuencias son palabras escritas basado en los 4 nucleótidos, la adenina, guanina, citosina y timina, y pues entendiendo el principio de que al derecho y al revés deben ser la misma secuencia, entonces eso permite, digámoslo así, como ubicar específicamente el sitio que se va a editar. Cuando se inició a trabajar esta tecnología de CRISPR, es importante e interesante entender que los científicos trataban de ver qué pasaba inicialmente cuando se apagaba un gen. Entonces, cogían inicialmente algunos ratones y, por ejemplo, ellos querían ver qué pasaba si yo suprimía la enzima que permite, por ejemplo, no sé, la percepción de la luz como tal de los conos que ellos tienen en la retina. Entonces se dieron cuenta que, bueno, efectivamente el ratón quedaba ciego. Un ejemplo. Otro ejemplo, vamos a mirar qué pasa si suprimo este otro gen que permite que el ratón digiera la leche. Entonces, claro, se volvía intolerante a la leche. Entonces empezaron a darse en cuenta de que yo podía seleccionar, aunque en un principio era muy arcaico, partes del genoma de cualquier organismo, cortarlo y pues ver qué pasaba. Éticamente parece ser, digámoslo así, como algo bastante dudoso. No sé si el diagnóstico conoce el caso de pues, un par de gemelas que se le suprimió el gen que permite al VIH, al virus del VIH, unirse a la superficie de los linfocitos TCD4. Entonces, ¿qué significa? Que esas niñas nunca sufrirán de VIH porque pierden el receptor para ese virus. Sin embargo, pues puede tener algunas consecuencias digámoslo así, de otra índole a nivel celular, pero allí es donde entra el tema mucho de la bioética. Bueno, ¿en qué momento ya
que hemos tocado este límite en donde podemos crear organismos a voluntad, donde podemos, incluso se ven, por ejemplo, ranas o ratones fosforescentes o fluorescentes, donde yo puedo tener un gato que brille en la oscuridad, insertando, por ejemplo, genes de algunos organismos que tienen esa capacidad de brillar en la naturaleza. Entonces, más que la tecnología en sí o el funcionamiento de la misma, habría que hablar un poco también del aspecto ético del uso de la tecnología. Sin embargo, pues como tal, la tecnología no tiene la culpa, sino pues tiene que ver directamente con las intenciones del investigador. Pero pues en general la introducción que has dado es correcta. Esta tecnología es absolutamente revolucionaria. Muchos laboratorios del mundo están trabajando fuertemente a partir de pues, modelos de edición genética donde permitan, por ejemplo, suprimir enfermedades o en personas que le falte alguna instrucción, incorporarla en el embrión para que pues finalmente el bebé nazca normal y en un futuro ya será con terapia dirigida utilizando pues otro tipo de tecnología en donde usando fármacos unidos con toda esta, digámoslo así, tecnología de CRISPR, donde se utilizan una serie de virus y bueno, una serie de vectores, se le denomina esto, pues permitirá, digámoslo así, como de manera selectiva generar incluso manipulación a nivel de tejido y a nivel celular en cada persona, suprimir un cáncer a tiempo, por ejemplo, si un paciente perdió la capacidad de producir insulina que sea biológicamente estable, que cumpla su función biológica, entonces se podrá revertir, se podrá corregir directamente dentro del paciente todo eso. Entonces es una forma de prolongar la vida y pues todo lo que has dicho es absolutamente correcto. Es una tecnología muy, muy apasionante y pues podemos entrar pues en debate en cuanto a las minucias o el funcionamiento de este tipo de tecnología. Sí, Germán iba a decir algo. No, voy a preguntar, o sea, ya que hablar un poco de la historia de la genética y cómo se empezaron a hacer las primeras alteraciones genéticas y modificaciones, em, ¿qué ventajas tiene esta técnica y sobre todo diferencias respecto a las anteriores que existían? O sea, ¿por qué es tan revolucionaria esta? Pues porque ya existían otras anteriores que hacían la modificación genética y permitían cambiar el ADN, porque esta es más revolucionaria, que tiene diferenciador. Vale, perfecto. Entonces, te voy a explicar. Antes de la aparición de la tecnología CRISPR, digámoslo así, que realmente empezó a desarrollarse ya hablando del siglo XXI, la forma en la que se hacían los cortes en el ADN para yo a voluntad poder generar un corte, digámoslo así, de un tamaño determinado, una secuencia, un fragmento determinado, era utilizando unas enzimas denominadas enzimas de restricción. Las enzimas de restricción son un grupo de proteínas que se va a unir de acuerdo a ciertas reglas bioquímicas a uno de los extremos de las cadenas de ADN y entonces va a cortar de manera no específica. ¿Qué pasaba? Como esas enzimas de restricción, cuando tú las aplicabas por ejemplo, en un fragmento de ADN, reconocían algún fragmento muy determinado, pequeño, pero no tenía la precisión que tiene CRISPR, entonces tú podías cortar ese fragmento, pero ese fragmento, digámoslo así, que muchas veces no estaba correctamente cortado. Y lo otro es que, como tal, este tipo de tecnología de enzimas de restricción se usó específicamente en bacterias. El primer organismo modificado genéticamente realmente fue una bacteria. Si no estoy mal, fue por Berg en el año 1973, cuando él logró, a partir de un fragmento de un plasmio, que es un genoma circular pequeño que tienen las bacterias, que pues realmente es un número de genes, digámoslo así, bastante pequeño, él logró cortar a voluntad un fragmento y reemplazar con otro fragmento de ADN para que la bacteria pudiera posteriormente, digamos, hacer lo que él quisiera, por ejemplo, producir insulina, producir un fármaco o hacer alguna cosa que el investigador quisiera. Entonces, en un principio se manejaban estas enzimas de restricción, pero la precisión no era la indicada. Ahora, con el advenimiento de la tecnología CRISPR, resulta que es absolutamente interesante por el sistema que utiliza. ¿Cuál es el sistema que utiliza la tecnología CRISPR? Entonces, resulta que CRISPR va a tener siempre, o esta tecnología está basada en el uso de una serie de proteínas denominadas Cas9, Cas12. Esas proteínas Cas, que es el nombre que simplemente le dan los investigadores, permite que se una un ARN guía. Entonces, el ARN, por complementariedad, se va a poder unir de manera específica
al fragmento de ADN que yo quiera modificar. Entonces es como si llevara el código, la clave para abrir la cerradura de esa caja fuerte, por decirlo así, que es el genoma de un ser humano, por decirlo de alguna manera. Entonces, como ya tiene una secuencia específica que solamente va a reconocer y no se repite en otra parte, a diferencia de las enzimas de restricción, que existen muchas repeticiones y se corre el riesgo de cortar muchas veces el genoma, entonces se puede llegar a un nivel tal de precisión quirúrgica en el ADN que de todos los nucleótidos, 6.000 millones de nucleótidos que puede tener aproximadamente un ser humano, 30.000 genes codificantes, poder llegar yo y seleccionar específicamente cuál es el que quiero y producir el fenómeno de edición, sea para bloquearlo, porque de pronto existe la expresión de algo indeseable, o sea para arreglarlo, porque resulta que al paciente le falta una enzima, le falta una proteína o algo que le permite mantener un estado de buena salud, y entonces allí yo ya realizo la edición. Entonces es importante entender que ya se llegó a un nivel de precisión absoluto donde yo puedo controlar cómo construir un ser humano letra por letra. Es decir, desde cero yo puedo fabricar toda la instrucción, los millones de letras que corresponden para fabricar un ser humano a voluntad. Y eso es lo que, digamos, un poco la discusión ética, pero todo tiene que ver directamente con la precisión y que esta tecnología además usa los virus como vehículo. Normalmente cuando uno hace un tratamiento por CRISPR, eso ya lo puede uno conseguir, incluso las compañías farmacéuticas, uno utiliza unos virus modificados denominados lentivirus. Los lentivirus son un sistema viral que funciona como vehículo para que ese ARN guía junto con la enzima que detecta precisamente el genoma que está de interés pueda pararse en ese genoma específicamente, llevar ese vehículo, provocar una infección al interior de la célula, liberar ese sistema de CRISPR unido a la proteína y detectar de manera específica lo que yo quiera. Entonces, claro, eso ha abierto los ojos y mucha gente está haciendo experimentos, algunos de ellos parece ser de poco éticos. Sin embargo, pues esperamos que, digamos, que la ciencia del uso de esta tecnología evolucione hacia caminos, digámoslo así, mucho más positivos, caminos mucho más interesantes, y pues simplemente que no sea como el uso prosaico de la tecnología en donde pues realmente no se piensa un poco más allá, sino que simplemente es como un juego de niños que es ciertamente muy peligroso. No sé si te contesté a la pregunta, Germán. Es que también veía que, o sea, otra cuestión que se hacía era insertar genes de otras especies en una especie para ver, para darle características que no tienen, obviamente, y que pues no se darían naturalmente porque estas especies nunca podrían cruzarse. Eso. Exactamente. Un ejemplo muy clásico lo tenemos acá en Colombia y bueno, creo que en varios países de Latinoamérica existen algunas especies de tubérculos, en este caso aquí la patata o la papa, que les han hecho alguna serie de modificaciones genéticas donde han insertado genes de peces del Ártico. Y bueno, uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver un pez con una planta de este tipo? Pero resulta que ese pez soporta, o sea, bioquímicamente está preparado para soportar temperaturas muy heladas, al punto de que, pues, digámoslo así, que sus células no se congelan a pesar de vivir en temperaturas por debajo incluso pues, de lo que cualquier ser vivo podría soportar. Sin embargo, esa adaptación se puede incorporar, aunque en este caso el vehículo no es viral, sino se utiliza un grupo de bacterias denominadas Agrobacterium, que también son vehículos para hacer ingeniería genética. Pero ¿cuál es la diferencia con respecto al CRISPR utilizando, digamos, organismos genéticamente modificados? Cuando yo hago la inserción de un genoma extraño, yo simplemente tengo que abrir en un momento determinado un espacio en el genoma del receptor que permita el pegado correcto y la expresión de los genes que están allí unidos. Sin embargo, digamos que muchas veces el control de qué porción se va a unir, eso también es bastante inespecífico y se corre el riesgo de que se abre el fragmento de ADN en el receptor, se une el genoma exógeno para que se codifiquen las proteínas que se quieren, pero resulta que existe un bloqueo de la expresión de otros genes, ya que la fidelidad de la secuencia debe garantizar que la lectura por parte de las enzimas y de los mecanismos moleculares de expresión génica sean, digámoslo así, como, digamos, correctos y de manera muy específica,
específicos en cuanto a la secuencia. Entonces, claro, esas modificaciones son muy importantes, pero estamos hablando de cuando hablamos de los alimentos transgénicos, por ejemplo, es una etapa previa a la tecnología de edición genética. ¿Por qué una etapa previa? Porque es que ya en CRISPR yo puedo cortar y poner lo que yo quiera. En cambio, la etapa previa es que yo corto un fragmento de otra especie que yo sé que funciona y miro cómo lo uno a la especie receptora y espero a que se dé la expresión de esos genes. Tengo que inducir muchas veces, por diferentes métodos, que se dé la expresión de esos genes para que funcione. Pero digamos así que es como previo, ya hablando de edición, tú cortas y pegas lo que tú quieras y ese es, digamos así, como el gran hito que se rompió en la biología y particularmente en la biología molecular, ¿vale? A mí me gustaría Claro. hacer una precisión, de pronto a lo que decía ahorita Manuel acerca del científico chino, el nombre de él es He Jiankui, pronunciado en chino que es como He Jiankui. Y sí, pues me enteré del experimento que hizo con las gemelas. Sin embargo, pues ahorita Manuel mencionó otro, no sé si de pronto fue los dos, yo lo tengo acá como que inactivó el gen CCR5. Exacto, sí. Exactamente, en el cual pues da lugar a la existencia de una proteína en la superficie de los linfocitos, que pues son células de nuestro sistema inmune, y que justo es a donde llega el virus del VIH y pues se cruza la información, ¿no? Donde se transmite la información. La cuestión con esto es que no fue exitoso el caso, o sea, fue exitoso a medias, por así decirlo, y es que en una de las gemelas funcionó, pero en la otra no. Y hay otro problema con este gen CCR5 o lo que inhibe pues, la activación de esa proteína, y es que justo en esa proteína de la superficie de los linfocitos también está la estructura para poder protegerse del virus de la gripa y sobre todo de un virus de una infección específica que es la infección por virus del Nilo, que se llama esta, que esta lo que hace es una afectación en el sistema nervioso central y lo que hace es que las personas pues puedan quedar afectadas con esta enfermedad. El gran problema de la persona de la gemela número uno, por así llamarlo, fue que pues evidentemente no tuvo esa proteína y no va a tener VIH nunca, bien, pero puede ser afectada por gripas supremamente fuertes y puede ser afectada por esa otra enfermedad. Hay otra enfermedad ahorita que se me escapa, pero habían tres enfermedades como fuertes, preocupantes, que justo se transmitían por esa proteína. Y el otro problema fue que a la otra gemela, por algún motivo, sí le puede dar VIH, y también le puede dar esas gripas súper fuertes. Entonces el experimento, entre comillas, no se llamó el experimento porque fue con humanos, o bueno, lo que se logró allí pues no fue tan eficaz, no se logró de buena manera. Y también pues eso me abre también la puerta a hablar sobre los errores de CRISPR y la razón de por qué CRISPR realmente hoy no ha logrado hacer esta pues gran hito revolucionario que se pensaba o que se ha pensado todavía hacer, sino que todavía pues tiene muchísimos problemas. Y pues me gustaría hablar un poquito pues como de los errores de CRISPR y por la razón de que no se ha podido. Creo que se me dañó la cámara. Ah, no, ya estoy ahí. No, ya. Pero antes de que me responda Manuel, o sea, porque creo que estamos entrándonos como muy rápido, ya da todos los temas pesados, me gustaría hacerlo como un poquito más despacio, si podemos como tomarlo desde el nacimiento como tal como en la pequeña introducción que hacía, hablar desde cómo los virus infectan a esta bacteria, cómo la bacteria es capaz de hacerse autoinmune a través de la Cas9, de cómo esta proteína, pues, según lo vi ¿cómo decirlo? A manera gráfica, a nivel de divulgación científica, pues gráfica, esta proteína como que envuelve un trozo del ARN, que lo saca del ADN, guardando la información específica consecutiva del virus con el que combatió, ¿no? Para esto obviamente la bacteria tiene que sobrevivir y al guardar esa información, cuando el virus ataca nuevamente, pues justo al atacar este virus es cuando se activa pues esta Cas9
y pues va como que, lo que tengo entendido, ¿no? Coge esta secuencia de ARN, la guía hacia todo el ADN, busca algo que sea exactamente igual, entra ahí y hace este corte, como llama Manuel, este corte quirúrgico de esta secuencia de ADN. Me gustaría, pues, para arrancar, ¿no? De pronto que para las personas que nos escuchen, de pronto aclarar el término ADN, ARN, como cuáles son las diferencias, de pronto hablar de la Cas9, de pronto hablar de la definición de proteína, ¿no? Pues esta es una proteína, pero incluso yo no tengo tan claro bien cómo es, qué hace exactamente una proteína, porque tenemos, por ejemplo, esta proteína Cas9 y tenemos la otra proteína que está en la superficie de los linfocitos. ¿Cuál sería la diferencia, por ejemplo, entre estas dos proteínas? Sería como interesante ir como de atrás para adelante, viendo cómo, definiendo como todos estos conceptos para de pronto ya ahondar así bien a fondo, que de pronto hay gente que no sigue en la conversación. Me gustaría hacer como brevemente, obviamente es una cantidad de información brutal, pero de pronto brevemente entrar así. Claro que sí. Bueno, vamos entonces a entrar, digámoslo así, con los fundamentos. Hay que entender que como tal los organismos vivos, todos los organismos vivos, estamos compuestos por una serie de biomoléculas o de moléculas como tal que solamente están presentes en organismos vivos como tal. Pues claramente, ¿cuáles son estas? Básicamente son las proteínas, que son un tipo de esa biomolécula, los ácidos nucleicos del ADN y ARN, que ya iba a precisar acerca de ello. Los lípidos, que digámoslo así, son las grasas, Un ¿vale? poquito, un poquito más básico que es una molécula. Ok, vale, entonces, bueno, vamos a principio. Bueno, una molécula es una unión de varios átomos como tal, y esa, en el caso de los organismos vivos, la unión es muy favorable debido a la composición química, que es a partir de átomos de carbono. Debido a ese átomo de carbono, pues eso sí, yo los invito a que de pronto consulten un poco más profundamente. Tiene una capacidad muy interesante de generar largas cadenas con un elevado grado de estabilidad, y precisamente por eso se le considera el rey de los átomos en cuanto a la vida se refiere, ¿vale? Entonces, O sea, con diferentes... son átomos Señor, compuestos, ¿sí? las moléculas son varios átomos unidos, ¿vale? O sea, ok, diversos átomos unidos, digamos que generalmente Exacto, una secuencia de carbono con la unión de otros elementos compuestos, supongo yo, no creo que exacto. sea ni básico, lo cual construye una molécula, ¿sí? Exacto, constituye una Ok, molécula. En el caso del carbono, pues son largas cadenas de carbono, uniones de carbono a carbono, que ok, se le denomina, son muy estables debido a que son de tipo covalente. Así ok, pueden ok, revisar en relación a eso, pues qué es la covalencia, pero pues sin ir más lejos, es que la ajá. electronegatividad, que es una propiedad propia de los átomos, pues es muy baja, lo que permite la unión fuerte de las nubes electrónicas a nivel atómico. Bueno, Ok, digamos que a partir ya... de esto, Ok. ok, perdón que le interrumpa, a partir de eso entonces ya tenemos la molécula y ahora sí nos está diciendo, hay diferentes tipos de moléculas, ¿no? Esas son las moléculas como vitales y, valga la redundancia, para la vida. Exacto, para la vida. Entonces, para la vida tenemos, ya con muchas combinaciones de los átomos de carbono, podemos obtener las proteínas, los Ok, ácidos nucleicos, que ya hablaremos de ellas, los lípidos, que vendrían a ser las grasas, y los azúcares, en este caso los, digámoslo así, carbohidratos, que son simplemente estructuras muy particulares, pero pues, si ustedes pueden revisar en cualquier lugar, pues simplemente son cadenas carbonadas con ciertos grupos químicos adyacentes, que le da ciertas propiedades y características químicas propias de cada grupo de estos. ¿Por qué hablamos tanto de proteínas y del ADN y el ARN? Es porque existe una relación directa entre las instrucciones para construir la vida y su producto, que son las proteínas. Es decir, cuando hablamos del ADN y ARN, son las instrucciones, así como puede uno tener una instrucción para armar un carro, o la instrucción para, no sé, conectar un dispositivo o encender una máquina. La vida tiene instrucciones para funcionar. Entonces, esas instrucciones están en el ADN, y el ARN es una molécula que es muy similar al ADN. Ya hablar de su estructura y eso, pues tocaría regresarnos muchísimo más, pero de alguna ok. manera llevan como la instrucción, como el código fuente, el software como tal está escrito en ese ADN. Y las proteínas son el producto,
¿vale? Digamos en nuestro cuerpo. Ustedes se tocan las proteínas de su cuerpo cuando se tocan la mano. El poder sentir su cuerpo es un ejemplo del producto, de la codificación y expresión de lo que hay en el ADN y el ARN. Entonces, O no sé sea, si... son parte de las moléculas, el ADN y el ARN son partes de las moléculas que el producto de ellas dos son las proteínas, es lo que entiendo, ¿sí? Exactamente, Hay exactamente. dos preguntas que la verdad no lo sé, lo ignoro. Y Okay. bueno, ADN es ácido desoxirribonucleico. Así es. Quise descomponer las palabras, quizás Manuel sepa porque no logro entender ácido, bueno, se sabe que es ácido desoxirribonucleico, me suena un antioxidante, me suena ribosoma, me resuena el núcleo de algo, no sé si es de la célula. ¿Qué significa desoxirribonucleico? Ah, Eh, perfecto. Listo. Entonces, si vamos allá, químicamente, si miramos el ADN, cómo está compuesto, entonces es simplemente la unión de una base nitrogenada unida a un grupo, en este caso a un grupo fosfato y un azúcar, que es un azúcar de 5 carbonos, que en bioquímica se le conoce como una pentosa. En el caso del ADN o ácido desoxirribonucleico, resulta que existe una ausencia de un oxígeno en el carbono número 3. Entonces, el ADN y el ARN tienen el mismo azúcar, que es la ribosa. Sin embargo, en el ADN, al ser desoxi, significa que en el carbono 3 de ese anillo de azúcar está ausente el oxígeno, que, pues, digámoslo así, por regla general debería estar. En el ARN, o ácido ribonucleico, la ribosa está completica, es decir, tiene todos los carbonos, están unidos a los grupos OH, o hidroxilos, eso ya lo podrían mirar, porque pues ya esos, digamos, fundamentos en química, y ahí pues está completa la molécula. Entonces, la diferencia fundamental entre el ADN y el ARN es la existencia de un átomo de oxígeno. En el caso del ARN está presente, y en el caso del ADN se encuentra ausente. Esa es la diferencia fundamental. O Otras sea, diferencias entre el ARN y ADN pues ya son a nivel estructural, señor. esas son, bueno, son combinaciones también de moléculas, ¿no? Diferentes moléculas como Exacto. fracción de azúcares, etcétera. Ok, Es correcto. y siempre he tenido una duda. ¿Cómo, o sea, todos conocemos esta imagen de la doble hélice del ADN, esta cadenita que va así larga? O sea, ¿esto realmente se puede ver en el microscopio así? ¿O es como de pronto en la física cuántica que tiene una representación de bolitas o de lo que sea, pero realmente es una cosa totalmente diferente y pues que no se ha observado así, que ni siquiera es así? Simplemente son representaciones de divulgación científica para lograr entenderlo. ¿El ADN realmente se puede ver en el microscopio? ¿Algo se ve? ¿O es una representación de información que está dentro de las moléculas? ¿O cómo? Vale, listo. Vamos a regresarnos al año 1952. Una de las químicas científicas más famosas, Rosalind Franklin, trabajaba en su laboratorio en difracción de rayos X, una tecnología muy extendida para poder interpretar cuál era la composición química de una sustancia. Eh, Posterior a esto, resulta que unos investigadores, Watson y Crick, ellos estaban trabajando paralelamente, ellos siendo biólogos, en los modelos estructurales del ADN y querían ganarle a otro científico denominado Emil Fischer, que pues era uno de los grandes bioquímicos de mediados del siglo XX, para ver quién descubría la estructura del ADN. Entonces, en ese medio de esa discusión, Watson y Crick envían al laboratorio de Rosalind Franklin una muestra de su ADN, bueno, del ADN que ellos tenían ahí guardado. No sabían qué era, pues de por sí, qué era lo que le estaban enviando, porque querían esperar el resultado de la técnica de difracción de rayos X, que es básicamente, como hagan de cuenta, como tomar una fotografía, y entonces en el fondo de la pared, digámoslo así, que tenga atrás una película, se proyecta una imagen especular, digámoslo así, de unos haces de luz que permiten identificar ciertamente cuál es la forma. Si diagnóstico y cualquiera de ustedes busca cuál es la foto de Rosalind Franklin del ADN obtenido por difracción de rayos X, se van a dar cuenta que el ADN es como lo pintan, es decir, se ve claramente que es una doble hélice que pues como claramente gira, y pues es como lo conocemos, ¿vale?
Eso en relación a cómo se ve. El ADN es muy pequeño, es decir, si nosotros hablamos del ADN como tal, en cuanto a su microestructura, estamos hablando de, digamos, tamaños menores a los nanómetros, en este caso alrededor de 20 nanómetros, digámoslo así, en su grosor aproximadamente. Entonces, claramente no se puede ver ni siquiera con el microscopio, porque los microscopios ópticos tienen el limitante de que como trabajan con luz visible, ellos se pueden limitar únicamente alrededor de 700 o 400 nanómetros, pero generalmente cuando es luz visible, entonces alrededor de los 560, bueno, está en el rango de la longitud de onda de la luz visible, por tal razón no permite que se observen objetos separados a una distancia inferior a esa, y pues si yo estoy hablando de 20 nanómetros, entonces claramente con un microscopio no lo puedo observar. Con el microscopio electrónico sí existen micrografías que permiten ver el ADN, ustedes la pueden buscar en internet, donde se ve claramente una hebra, pero la representación de los libros y esa doble hélice es correcta científicamente y el ADN es así, es decir, no estamos hablando de una ciencia indirecta, sino que directamente se ha probado su forma y los modelos físicos, físico-químicos permiten establecer que es así y es la realidad, ¿vale? Y ahí tengo, bueno, tengo dos dudas. Ok. Otra cosa que tampoco nunca he entendido, y puede sonar algo tonto, ¿no? Y es, o sea, yo sé que en una, todos sabemos, ¿no? En una gota de sangre, yo puedo analizar el ADN completo de Manuel, ¿no? Pero yo no entiendo, o sea, cómo es que el ADN está en todas las miles, no sé si millones de gotas de sangre que tenemos nosotros, ¿no? O sea, podemos sacarla, por ejemplo, de la saliva, de un punto de saliva, pero de los miles o millones de puntos de saliva que existen en nuestra boca, de todos, o sea, no entiendo, es como si cada punto de saliva tuviera toda la información genética nuestra ultra repetida. No entiendo muy bien cómo funciona. Es muy interesante, tu pregunta es muy interesante y es una fortuna porque muy pocas personas saben lo que les voy a explicar. Incluso gente del común, incluso muy preparadas, no lo saben. Te lo voy a explicar. Si uno se pone a pensar en el cuerpo humano, en nuestro cuerpo humano, y si yo hablo, por ejemplo, de un órgano como el hígado, y por ejemplo, no sé, la oreja, que es una estructura que pues, claramente está por fuera y que es visible, lo increíble es que ambos tienen el mismo ADN. Ambas tienen el mismo ADN, pero ¿en qué varía? Varía en la forma como el ADN se empaqueta. Esto lo estudia una rama específica de la genética denominada epigenética, que es algo también maravilloso que en otra oportunidad sería muy interesante llegar a hablar de cómo es que hace, digámoslo así, el cuerpo humano o el ADN para poder expresar lo que quiere expresar en las células y en cuáles no, porque por ejemplo sería muy mala suerte que mis células de los ojos expresaran, no sé, proteínas que se expresan en el corazón, pues no podríamos ver, quizás nos latería los ojos, pero no podríamos ver, ¿cierto? Y veríamos Entonces, con el corazón. el corazón de los ojos, o por ejemplo que, no sé, que con tan mala suerte que el hígado me reemplaza mi cerebro, entonces imagínense, pues quedaríamos pues, prácticamente inservibles como seres humanos. Pero en ese punto a lo que voy es que en una gota de sangre existen miles, me atrevo a decir que cientos de miles de células, muchas de ellas con ADN, a excepción de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos no presentan ADN en su interior, a excepción de los núcleos de las aves, ya que son anucleados, los glóbulos rojos no tienen núcleo. Entonces, ¿qué sucede? Pues como la instrucción es igual desde la punta del pie hasta la cabeza, todas las células del cuerpo tienen la misma información genética. El meollo del asunto consiste en determinar cuál es la secuencia letra a letra, y eso lo estableció a principios del siglo XXI, perdón, con el proyecto Genoma Humano. Ese proyecto permitió determinar en un genoma de referencia, es decir, se cogió una persona, un grupo de personas al azar, y se colocó letra por letra cómo construir un ser humano. Es decir, como decir, tome, haga un ser humano en casa. Entonces, letra por letra, empezamos a tomar toda esa información. Entonces, hay que entender que cada ser humano en su cuerpo tiene, todas sus células tienen la misma información, exactamente la misma,
pero ¿qué regula la expresión de esa información? Ya son unos conceptos, pues quizás bastante sofisticados, pero tienen que ver con la epigenética. Uno se llama modificación de histonas, otro se llama silenciamiento por genes, se llaman genes saltarines, existen modificaciones posttransduccionales, bueno, en fin, existen una serie de modificaciones que lo que van a hacer es que van a expresar en cada grupo de células en el cuerpo, si no seríamos simplemente una gran masa gelatinosa, como si fuésemos una gran ameba, por decirlo de alguna manera. Entonces hay que entender que tenemos las mismas secuencias, pero varía la expresión debido a unos reguladores químicos que permiten la expresión al azar de cierta información, lo que me sirve. Una célula del ojo no le sirve ser como el corazón, entonces silencia esos genes. Entonces, si se dan cuenta, hay una relación incluso con CRISPR. Las células, digamos que ya tratan de regular todos esos mecanismos para funcionar correctamente, pero entonces ya viene una herramienta artificial como esta que permite modificar eso. No sé si responde eso a la pregunta, Agnóstico. Sí, claro, claro. En ese orden de ideas, por ejemplo, esos estudios que me hacen un análisis completo de dónde vengo, de toda mi genealogía, de todos mis... Siempre me equivoco, no son descendientes, sino ascendientes, se puede decir. Ancestros o ascendientes, sí. Ancestros ascendientes. Lo que entiendo, según lo que me acaba de decir, es yo envío, o sea, me sacan una muestra de sangre y ellos, o sea, realmente no es como que en cada gota esté toda la información genética, bueno, sí está, sino que ellos tienen que compararla con este proyecto genoma humano como para hacer esta secuenciación y poder obtener una información mía, ya que realmente la información genética, como usted dice, de mi oreja, de mi hígado, de mi cerebro, de mi ojo, sí es diferente, ¿no? Pero ellos tienen que como compararlo con este macro y poder sacar la definición mía de quién soy a nivel genético, ¿no? Vale, sí, estás en lo correcto. Todas las células tienen la misma información genética. Es decir, si se manda a secuenciar una célula del ojo o una célula de un riñón, letra a letra es lo mismo, ¿vale? ¿Por qué se usa ese tal genoma de referencia? Es decir, es una instrucción, pueden buscarlo, donde ya se dice letra a letra cómo está construido un ser humano y se toma como referencia porque se considera que cualquier derivación a partir de ese genoma puede ser o una variante genética o la aparición de una enfermedad nueva. ¿Vale? Por eso se utiliza como genoma de referencia, es decir, un ser humano saludable es así. Y a partir de ahí, cualquier cosa, no, que es que yo en las noches me despierto muy seguido, puede ser una enfermedad genética. Yo siempre le he dicho, pues, tanto a mis estudiantes como a todas las personas con las que yo he podido hablar y la oportunidad de hablar y los médicos, etcétera, que cuando una enfermedad no se entiende cuál es su causa, cuando la causa claramente no es ni por traumatismo ni por una enfermedad infecciosa, el secreto está en estudiar los genes. Eso claramente es algo que muchos médicos tristemente no lo hacen, o es como último recurso cuando el paciente ya tiene una cantidad de anomalías o aberraciones de Está diferentes. muriéndose. Claro, entonces es algo bien interesante, pero lo que dices funciona de esa manera y uno incluso ya cada vez ha bajado más de precios, si no estoy mal, uno manda a Estados Unidos una muestra, se la secuencian letra a letra y no les vale más de creo que ya de $1,000 todas las instrucciones y más o menos le pueden predecir qué patologías podría sufrir en un futuro. Sí. Bueno, es como leerle un poquito el futuro, pero con la ciencia, no con la lectura de la mano. Claro, Exacto. claro. Exacto. Y bueno, última pregunta que no sé si esta es muy compleja. Yo sé que Manuel me va a dar la respuesta. Y es, bueno, sabemos que el ADN es información, ¿no? Nosotros como ingenieros vemos el tema de la información como algo supremamente abstracto que se graba en medios digitales de hardware, pues con ciertas tecnologías que se tienen que seguir, láseres, electrones, física. ¿Cómo o dónde se guarda esa información o o sea, cómo se almacena esa información? ¿Cuáles son las USBs, los discos duros donde está almacenada esa información? Y, por ejemplo, en software, pues no basta un disco duro, basta un montón de tecnología que tiene que leer esa información, utilizarla y también un software que la traduzca, que la lea, que la utilice, que haga algo con ella, ¿no? En ese estamos, en lo que yo he entendido, ¿no? Son una combinación de moléculas, de azúcares, que forman ese ADN, son como 4, no sé, 5 moléculas, no, de pronto estoy equivocado, es otra pregunta, ¿no? ¿Cuántas moléculas forman el ADN? Y esa información como tal, esa información en bytes, porque realmente son bytes,
¿Dónde está? O sea, como... Bien, bueno, esa pregunta es muy interesante. Bueno, entonces el ADN está compuesto por tres moléculas importantes, que es una base nitrogenada, que es la que dicta la secuencia, que puede ser una purina o una pirimidina, ¿no? Es decir, la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Eso ya lo dejo pues para que lo puedan ver, digamos, así que pues ya tendría que volverme a una Sí, sí. biología mucho más fundamental. Y está compuesta por un azúcar, que en este caso es una pentosa, es un azúcar de 5 carbonos. El azúcar no es porque sea dulce, sino que porque su estructura química dicta que es un carbohidrato debido a que cumple con las normas de un carbohidrato. Proviene de la unión de carbonos con grupos OH y unos grupos funcionales de química orgánica denominados aldehídos y cetonas. En ese caso ustedes pues pueden averiguar al respecto. Y está el grupo fosfato que permite que se forme el escalón, es como los bordes de la escalera. Si no existiera el grupo fosfato, que se une al carbono 3 del azúcar siguiente y al 5 del siguiente, pues digamos que no habría una estructura en forma de escalera como todos la conocemos. Entonces, bueno, básicamente eso por una parte, hay cosas que pues los invito a que consulten porque pues, digamos que la ciencia, entre más uno profundiza, no va a acabar, ¿no? Entonces es importante hacer eso. Ahora, ¿cómo se empaqueta? La naturaleza fue muy sabia y antes de, pues, del LOL, USB y los discos compactos y los discos duros, la naturaleza es muy sabia. Resulta que el ADN, pues claro, está ahí. Si ustedes cogieran una célula humana y sacaran de una sola célula humana, de cualquiera que ésta sea, y estiraran el ADN que contiene, mediría alrededor de 1 metro, ¿vale? 1 metro, que no es despreciable, ¿cierto? 1 metro, toda esa información. Pero entonces, ¿cómo la empaqueta? Resulta que como tal, la forma de empaquetado, pues como es químico, hay que entender que esto es un empaquetado, digamos, a nivel de, digamos, si hablamos de informático, no estamos hablando del paso de corriente o la anulación del paso de una corriente, sino que simplemente hablamos de unas estructuras químicas que cada una tiene una pequeña instrucción y la vamos a unir. O sea, aquí no hay ni paso, ni apertura, ni cierre de nada, ¿vale? Ese ADN se va a envolver en unas proteínas que se denominan histonas. Las histonas son una serie de proteínas que hagan de cuenta que es como si yo fuese a enredar un cable alrededor de un palo y forma una madeja. Entonces eso básicamente es como la primera fase del empaquetamiento. Después de ese empaquetamiento inicial, con esas proteínas que se denominan histonas, van a formarse unas estructuras en forma de florecita que se denominan solenoides y finalmente forma el cromosoma. El cromosoma es la USB donde la célula guarda la información empaquetada, está supremamente enrollada y pues en este caso un ser humano tiene 23 pares de cromosomas cuando hablamos de un ser humano que pues tiene todo, digamos que correcto a Que nivel no, que no es genético. terraplanista, que no es terraplanista. Que no sea eso, que no sea terraplanista, ni que va. Antivacuna. Exactamente, en eso sí ya hablamos de unos fenómenos como la denominada trisomía de cromosoma 21, que se conoce como síndrome de Down o mosaicismos de retraso, por ejemplo, el X frágil y eso, pues que ese tipo de personas claramente las deben tener, ¿cierto? Entonces, básicamente así funciona el empaquetamiento. Ya todo el complejo, es decir, entender esto a la profundidad requiere de un estudio muy minucioso debido a que la ciencia tras de esto es bastante compleja. Existen señalizadores bioquímicos, proteínas transportadoras, reguladores que intervienen incluso con fuerzas físico-químicas en el doblamiento de las moléculas. Bueno, es toda una teoría bien profunda que sería interesante abordarla, pero pues el tiempo no nos da. Pero lo que tenemos que entender es que toda esa información está metida ahí, que ustedes en cada parte de su cuerpo tienen una cantidad brutal de información que les permite a ustedes ser lo que son, tener conciencia y pues estar viviendo en este mundo por esta fracción de tiempo tan mínima, ¿no? Excelente, brutal, brutal explicación la de Manuel, excelente. Ok, ahora podemos proseguir. Ya sabemos que es ADN, que es ARN, porque es ácido desoxirribonucleico, ribonucleico, porque es el ARN, ya sabemos que es proteínas, ya sabemos cómo está la información empaquetada en estas hebras de ADN. Entonces yo creo que estamos listos para ahora sí comenzar con
con esta guerra, con esta forma que tuvieron las bacterias de poder eliminar a los virus, ¿no? Pequeña diferencia, no sé si la parte de los virus, ya tenemos un podcast que también estuvo Manuel acompañándonos de la definición de virus. Aquí las personas que quieran pueden revisar ahí nuestro canal, ya tenemos un video completo sobre virus. Levemente una diferencia entre virus y bacteria, y ahí puede, mejor dicho, de ahí despláyese, Manuel. Perfecto. Los virus no cumplen con los principios de la biología o lo que se conoce como la teoría celular. Por tal razón se le consideran que no están vivos. ¿Por qué un virus no está vivo? Básicamente un virus es una estructura que está formada por proteínas, tantas proteínas que no habla, pero es que es necesario entenderlo. La proteína es la estructura externa del virus y en su interior lleva material genético, el cual puede ser ADN o ARN, y pues básicamente en la parte externa se encuentra pues la cápside, que se denomina, algunos virus tienen una estructura denominada nucleocápside, pero en últimas los virus tienen siempre estructuras en la superficie que son proteínas que permiten unirse a los receptores de las células que invaden. Como el virus no se puede reproducir por sí solo, él tiene que ingresar a una célula, secuestrar su maquinaria molecular para generar las copias de material genético, expresar sus genes y formar nuevos virus. El virus por ahí solo no sirve. Cuando un virus está libre, se le denomina virión. El virus es virus cuando está infectando, en el momento en que está infectando, ¿vale? Eso es algo importante. A comparación de una bacteria, que una bacteria ya cumple con los preceptos de la teoría celular, es decir, tiene un metabolismo, es decir, come, va, así igualmente también va al baño, tiene un material genético que se replica por sí solo, tiene toda la maquinaria que permite dividirse por sí solo sin ayuda de nadie. Entonces, eso es algo que entender. El virus es mucho más simple que una bacteria, es mucho más compleja, a pesar de que ambos son muy microscópicos, pero el virus por lo general es cientos de veces más pequeño que una bacteria. Entonces, Es como digamos, esto que acaba de decir Manuel es importante porque se entiende por qué un virus puede atacar a una bacteria, ¿no? A nivel celular. Porque la diferencia de tamaños es brutal, ¿no? Al igual que nos atacan los humanos, así lleva atacando a las bacterias por millones de años. Exactamente. Es más, algunos biólogos e investigadores consideran que el origen mismo de la vida tuvo que haber sido a nivel viral, incluso antes de aparecer la celularidad. Es decir, que primero se desarrollaron los mecanismos para replicar el genoma, pero entonces en los virus o algún proceso de generación, bueno, en fin, es un misterio todavía, pero se considera que muy probablemente todos venimos desde los virus, ni siquiera de las bacterias. Hay algunos investigadores que apoyan esa teoría, incluso hay una teoría muy interesante que se denomina el mundo del ARN, que se le considera cuál fue el mundo antes de la aparición de la vida, y pues ahí existen múltiples teorías de investigadores muy prestigiosos, donde discuten cómo puede haber sido el origen de la vida, sobre todo de la maquinaria molecular, que es tan compleja, porque cada célula es una fábrica increíblemente compleja. Entonces, bueno, digamos así que, claro, los virus y las bacterias, digamos que aparecieron en un momento determinado, hace aproximadamente entre 3.000 millones de años, vamos a darlo ahí, 2.600 millones de años, bueno, ahí puede haber ciertas variaciones, yo creo que incluso mucho más antiguas. Y entonces los virus, como no gozaban de la capacidad de infectar a otras células, bueno, como tal, no tenían la capacidad de reproducirse a sí mismos, empezaron a infectar las bacterias. Las bacterias, pues digámoslo así, que aprendieron a defenderse, pero de una forma muy particular. Un ser humano, por ejemplo, cuando tenemos una infección, pues nos da fiebre, ¿cierto? Nos da diarrea, nos da malestar general, y pues bueno, cuando ya se producen los anticuerpos, es cuando ya se bloquea, digámoslo así, que los nuevos patógenos puedan seguir contaminando, en este caso, el cuerpo. Pero es que resulta que una bacteria no le puede dar fiebre, una bacteria no le puede quejar de dolor de cabeza. Entonces, no le puede dar diarrea. Sí, no le puede dar diarrea. Es más, le diera y se saldría todo su material y pues moriría prácticamente. Entonces resulta que ellas diseñaron un sistema bien interesante. Entonces resulta que cuando el virus infectaba a la bacteria, pues, ¿qué pasa? El virus suelta su genoma, dependiendo del tipo de virus. Hay virus que sueltan su genoma y otros que se incorporan a la membrana de las bacterias
por un grupo de proteínas denominado hairpinas, pero bueno, eso ya es un tema de bioquímica de ñoños, como dicen por ahí. Pero entonces, ¿qué sucede? Resulta que esa secuencia tiene la instrucción para formar un virus. Entonces, la bacteria tomaba esa instrucción y utilizaba un RNA, o sea, le permitía mantener esa instrucción en su genoma para poder reconocer posteriormente la infección por ese tipo de virus, aislaba ese genoma, ¿vale? Y entonces resulta que él aprendió a unir un ARN propio con la enzima Cas para que cada vez que encontrara ese genoma extraño, porque era viral, entonces la proteína Cas se unía a los extremos de ese genoma que ya tenía en su memoria la bacteria y cortaba ese genoma y entonces, claro, la instrucción para hacer virus nuevos no existía y ese es el primer modelo de sistema inmune, entre comillas, claramente no lo es, pero digámoslo así que es la primera forma en la que hubo una batalla para defenderse de un organismo vivo, que en este caso es el primer, se le considera que es absolutamente primitivo. Esto se originó con las mismas bacterias, todos estos mecanismos, pero es que hablamos de más de 1.000 millones de años de evolución de estos sistemas que, pues, si nos sentamos a pensar en la cantidad de tiempo, pues, de pronto una persona común no lo entiende, pero cuando uno entiende ya la cantidad del tiempo, pues uno se da cuenta que hay tiempo para hacer muchas cosas, ¿no? Eso sí primero se refirió a Cas como una enzima y después como una proteína. Es una proteína. Vale, sí, es que las enzimas son un tipo de proteínas que, como tal, tienen una actividad química particular, ¿vale? O sea, todas son proteínas, pero las O sea, la enzimas... enzima es una proteína. Okay. La enzima es una proteína, sí, señor. Ok, con ciertas características, con ciertas funciones, ¿sí? Exactamente, así Ok, es. ok, entonces, bueno, ya entendemos los conceptos y ya sabemos cómo los virus atacaban a las bacterias y cómo estas aprendieron a defenderse por sí mismas, ¿no? Hay un momento en el que vi esta parte, bueno, usted ahorita también hablaba de Cas12, que esa pues no la conocía. eh, ¿Cómo, o sea, cuál es la función exacta de esta proteína? Como yo le decía, ¿no? En estas visualizaciones gráficas yo veo como que envuelve el ARN lo guía por el ADN y comienza a buscar como su copia, ¿no? ¿Cómo activa esta proteína Cas? ¿Por qué? ¿De dónde surge esta Cas? ¿Existía en las bacterias? Supongo que existen todos nosotros, en todos los seres vivos, supongo, no sé. Vale, bueno, entonces vamos a ir a la historia. Las bacterias, pues en su afán de aprenderse a defender, tenían que crear un mecanismo para que esa defensa fuera eficaz. Y la proteína que acarrea, digamos así, con esa responsabilidad, es las denominadas proteínas Cas, ¿vale? Las Cas. Las Cas, como tal, son proteínas que no importa el número, porque el número, la variación del número simplemente habla de una variante distinta, es decir, que es básicamente una proteína que tiene cambios en la secuencia de aminoácidos, ¿vale? Es como la diferencia. Los aminoácidos son, digamos así, como las moléculas que forman las proteínas. Entonces, las variantes de proteínas son simplemente pequeños cambios en la secuencia que provoca cambios a nivel de la estructura de la proteína y pues eso cambia también su función. Esta proteína Cas tuvo que haber evolucionado con la propia bacteria, es decir, en un principio no existía y muy probablemente la mortandad era muy alta, sin embargo, pues como había una presión natural a inhibir, digamos así, si el virus infectaba, caían las poblaciones de bacterias, entonces los virus pues ya no podían proliferar. Nuevamente, subía la población de bacterias, subía la población de virus, entonces digámoslo así que la vida se mantuvo en ese tire y afloje, me atrevo a decir, por millones de años, hasta que ya el material genético de las bacterias, debido a la recombinación genética, a la unión con otras bacterias, mediante la conjugación, que es la manera sexual de reproducir una bacteria, Mutaciones. tienen, digamos, una reproducción sexual de vez en cuando, se pasan información. Entonces, allí en ese juego y de uniendo miles o millones de años con este juego evolutivo, finalmente apareció la proteína Cas en las bacterias, ¿vale? En seres humanos, la proteína Cas ha tomado otra connotación, es decir, muy probablemente existen secuencias similares a las proteínas Cas, pero en nosotros ya no tiene función biológica, es decir, que muy probablemente quedaron silenciados. Nosotros tenemos en este momento el genoma humano, tiene aproximadamente un 7% de genoma viral,
¿Qué significa eso? Pues que claramente nosotros hemos incorporado ese material genético en nuestras células, pero nosotros no tenemos el sistema de defensa Cas, sino que nosotros nos tenemos que producir a partir de esa información genética, digamos en el caso de las vacunas, de pronto los ARNs que produzcan finalmente un virus que ya lo reconozco y lo puedo bloquear. Entonces es algo que hay que tener en cuenta. En seres humanos este sistema no, pues no se ha observado. Bueno, si llegase a observar, pero en este momento yo no estoy, creo que no existe, me podría equivocar. Sin embargo, esto es un mecanismo netamente en bacterias y es producto de la evolución. Millones de años más la selección natural, más un planeta habitable, eso da origen a proteínas como estas. Ok. Ahora, bueno, creo que ya queda entendido cómo funcionó, digamos, en el pasado, volveríamos al presente. Como tal, entonces la técnica CRISPR consistiría, me imagino yo, en tomar esta proteína Cas de las bacterias, en tomar una fracción del código genético y pasarlo al ser humano, o cómo funcionaría, ¿no? Veo que una de las cosas, digamos, de lo que implica de lo que es la revolución como tal CRISPR, no es solo el hecho de tomar la porción del ADN, como lo hacen las bacterias, sino que la revolución está en que yo puedo editar esa información que toma. O sea, que yo puedo hacer que Cas tome la información que yo quiera que tome modificada para que él busque la información que a mí se me dé la gana. Es correcto. Les voy a explicar básicamente, digamos, cómo es la estructura de la proteína y del complejo, para que entiendan cómo funciona esa tijera. Hagan de cuenta que esto es como si fuese una tijera, pero con precisión quirúrgica. Resulta que la proteína Cas9 o Cas9 se va a unir específicamente a un RNA denominado RNA guía, y se va a unir también a una secuencia de nucleótidos que se le denomina ARN tracker o TARACR, ¿vale? Entonces resulta que como tal, ¿qué es lo que sucede? Resulta que como hay una secuencia de ARN que va a ser complementaria al ADN que yo quiero modificar, entonces ella va a buscar, hagan de cuenta como si fuese una sonda específica donde se va a tratar de unir a un sitio hasta que encuentre la secuencia complementaria. Cuando la secuencia complementaria se une en el sitio específico, entonces la proteína pues inmediatamente empieza con su actividad denominada actividad nucleasa, porque corta el ADN en el lugar que yo quiero, porque ya tengo la secuencia específica. Recuerden que en el ser humano pues tiene más o menos aproximadamente 6.000 millones, digamos, de letras de código, y pues yo tengo que buscar el sitio específico, porque si me pongo a cortar a lo loco, pues mato el paciente o bueno, como tal puede ocurrir cualquier cosa, ¿vale? Pero entonces básicamente ese es el principio. El principio es de la complementariedad. Así como para ganarte la lotería requieres una precisión en cuanto a los números, para que la proteína se una tiene que haber una codificación específica para que ella llegue allí y no más. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir problemas, digámoslo así, pues, digamos, aberraciones de la naturaleza, bueno, en fin, puede suceder cualquier cosa si esto no se hace de manera responsable, ¿vale? Entonces, más o menos, no sé si me hago entender. Sí, sí, no, queda súper claro. La partecita que le había preguntado, o sea, ese proceso o sea, cogen la proteína Cas y la colocan en el ser humano, en un embrión, Ya, listo, en el perfecto. caso de que fueran ser humano, ¿no? Porque también en frutas o en animales. Sí. La proteína Cas9 viene preparada, es decir, utiliza algo que se conoce en biotecnología como ribosomas artificiales. Entonces, ¿qué sucede? Ese ribosoma artificial, los ribosomas es un organelo celular que permite producir proteínas. Entonces, el ribosoma artificial, yo llego, diseño un ARN en el laboratorio, letra a letra, esto ya lo hacen los equipos, la tecnología humana. Meto eso en un ribosoma artificial que está en un tubo de ensayo. El ribosoma artificial saca la proteína Cas9 y posteriormente lo que yo hago es que yo uno los nucleótidos del ARN guía.
Cuando ya tengo ese sistema, entonces ¿yo qué hago? Pues compro, porque yo puedo comprarlo a una compañía farmacéutica, compro un sistema de infección o un vehículo para poder infectar células humanas. En este caso se utiliza modelos de virus denominados lentivirus, o son virus modificados que pierden su capacidad, digamos así, de replicar su propio genoma, pero continúan con su capacidad infecciosa. Entonces, claro, ese RNA guía con esa proteína se unen a ese vehículo, que en este caso es ese virus, y ese virus tiene en su parte externa un receptor que, de acuerdo a las células que yo quiera editar, va fácilmente a llegar a la célula del paciente, por ejemplo, no sé, en el corazón o en un pulmón. Entonces yo tengo que dotar al virus de la capacidad infectiva, y para eso pues yo utilizo también técnicas de ingeniería de proteínas para yo poder garantizar que la unión entre el virus y la célula blanco es específica para que se dé la infección y el ARN guía realice su trabajo en el momento en que ya se libera al interior de la célula humana. Entonces, esa es la manera, es una infección viral que para poder hacer esto. Ok, interesante. Y a ver, me queda una pregunta, me gustaría al final de la conversación, no sé si comenzar a entrar al final de la conversación, hablar sobre los temas éticos, ahora sí como para salirnos un poquito ya del tema netamente biológico y salir un poquito al tema ético. No sé, me gustaría hacer una pregunta que me surge y es... em, porque esto se considera, no sé si como tal CRISPR, pues ya me aclarará Manuel, se considera parte de ingeniería genética y por qué se sale del campo de la biología, o sea, qué aspectos hacen que entre al campo de la ingeniería o qué aspectos de ingeniería, parámetros de ingenieriles tiene que entrar al como de la genética y por qué se sale del campo de la biología. Bueno, esa pregunta es interesante. Si hablamos de la biología pues es una ciencia natural, se la considera dentro de las ciencias básicas, y la ingeniería genética es una rama, o sea, desde dentro de la biología, no es que se salga, hace parte de la biología. Sin embargo, ya hablamos de ingeniería porque primero es ciencia aplicada, ya que no usamos biología. La biología permite entender los conceptos, pero ¿por qué hablamos de ingeniería? Porque se requiere ya del diseño, del modelo, de garantizar que se una y que funcione el sistema, que sería como un desarrollo de software. Si tú haces un software y el software no hace lo que tiene que hacer, pues digamos que hay un error en el código fuente, bueno, en fin. Lo mismo pasa con, en este caso, estos sistemas genéticos de ingeniería genética. Pero eso se tiene que garantizar que funcione. Entonces, digamos que en ese caso, se tiene que tomar elementos de la ingeniería donde pues se garantiza que todas las variables estén controladas para que ese proceso se dé. La biología ya va a la comprensión del fenómeno, pero la ingeniería va ya a la aplicación de esta tecnología. No sé si eso responde a la pregunta. Sí, la responde bastante bien. Y ahora sí, estábamos, o sea, nos volvimos al pasado y venimos otra vez al presente en la pregunta que estábamos haciendo, ¿no? ¿Cuáles son los errores de CRISPR? ¿Cuál es la razón de por qué no ha logrado triunfar, ¿no? ¿Cuáles son los fallos que tienen, por ejemplo, en el caso del científico He Jiankui, en el caso de las gemelas? ¿Por qué CRISPR está fallando tanto? O sea, ¿qué le falta? De pronto no sé si ya podemos comenzar a hablar de proyecciones a futuro que usted le ve, pero bueno, por ahora digamos presente, porque está fallando, porque no ha avanzado tanto como se quisiera, digamos. Okay, vale. Bueno, hablar de fallas digamos, es un éxito, de por sí es un éxito. Yo siempre pongo el caso, digamos, a comparación, como cuando Elon Musk estaba enviando sus primeros cohetes con su compañía, SpaceX, claramente hubo fallos, pero es parte del proceso de aprendizaje que ya de por sí es un éxito. Es decir, ya está el diseño metodológico y científico que garantiza que la tecnología sea, digámoslo así, adecuada para hacer cierto tipo de edición genética o cortar lo que yo quiera cortar. ¿Cuál es el problema? Resulta que nosotros los seres humanos, nuestra gran mayoría de características físicas, incluso muchas enfermedades, son de tipo poligénico. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si yo hablo del color de los ojos, yo no puedo decir simplemente que con una instrucción genética en un cromosoma determinado
o en una porción específica del genoma, al hacer la modificación allí, voy a garantizar que el color de ojos que expresa la persona va a ser distinto. ¿Por qué? Porque está en muchas porciones del genoma. Eso por una parte. Lo otro, en seres humanos adultos es bastante dispendioso científicamente hacer edición genética, porque yo tendría que primero encontrar cuáles son las células que tienen el error, cosa que pues a veces es bastante costoso, y además de eso garantizar un sistema de infección eficiente, y pues ese tipo de diseño experimental es, digámoslo así, muy difícil. ¿Qué es lo que se trabaja y lo ideal? En embriones. ¿Por qué en embriones? Porque tú puedes trabajar directamente con una sola célula. En un ser humano es muy difícil, aunque existe la terapia génica que se empezó a desarrollar desde el año 1994, pero pues digamos que no es, digámoslo así, adecuado para trabajar en este momento con seres humanos. ¿Qué se está experimentando actualmente? Que CRISPR sí puede tener, digamos, un gran avance en el corto plazo con las enfermedades monogénicas. ¿Qué tipo de enfermedades monogénicas? Por ejemplo, podemos hablar de algunos síndromes, como puede ser, por ejemplo, uno de ellos es el síndrome de la distrofia muscular de Duchenne, que es un síndrome monogénico, es decir, que solamente en una instrucción está el error. Ese puede ser uno, puede ser, por ejemplo, la anemia falciforme, puede también tener cierta capacidad de ser restaurada por este tipo de tecnología. También el enanismo acondroplásico, de pronto en tempranas edades, cuando es bebé y ya el niño viene con la acondroplasia, se podría suprimir que ese alelo dominante se exprese en los pacientes. Otra enfermedad también sería bueno, hay varios síndromes de índole monogénico, el X frágil también, por ejemplo, prevendría ciertos tipos de retraso que se está viendo mucho en poblaciones actuales, sobre todo que son entre familias, o pues personas que son terraplanistas o antivacunas. Se ha observado una frecuencia en el aumento de retraso mental debido a la presencia de este síndrome. Bueno, en fin, existen varios síndromes que se me escapan, pero son de tipo monogénico, y que precisamente son más fáciles. ¿Por qué? Porque están en una pequeña porción del genoma. Entonces, falta mucho desarrollo en cuanto a que sea muy práctico. ¿Por qué? Porque, claro, yo puedo hacer CRISPR, pero es que tengo que hacerlo en una sola célula, y tengo que hacerlo en embriones, pero ¿cómo lo vuelvo un fármaco? Entonces, que sea eficiente actualmente, allí pues tiene que haber una revolución también a nivel farmacológico y bioquímico que permite y garantice la eficiencia de esta tecnología hasta en la actualidad. Eso como lo que estabas diciendo en la primera parte. ¿Para dónde creo que va CRISPR? Yo pienso que Pues, inicialmente... Bueno, señor. disculpe, lo interrumpe un segundito. En esta parte de los errores que tenía CRISPR en la pues, breve investigación que hice, encontré como uno de los grandes problemas que había era, como usted ahorita decía, ¿no? Son como 6.000 millones de genes, me decía, sí. De nucleótidos, sí, De 30.000 genes. nucleótidos. El gran problema que se estaba presentando, por lo menos el que yo revisé, fue que como tal CRISPR, con la instrucción que llevaba y con la secuencia genética que él llevaba, al ser 6.000 millones era muy probable que se repitiera esa misma información que él tenía en otra parte del código genético. Y entonces, aunque lo hace pues muy bien editar, cortar y modificar, lo puede hacer también en otras partes del código genético que, pues como bien decía Manuel, ahora pudiera crear algunas aberraciones monstruosas a partir de un ser humano. Entonces, que por esa razón, de hecho, y ahora, pues de pronto para posteriormente entrar en el tema ético, que de hecho precisamente por eso estaba prohibida utilizarse en humanos, y era porque todavía no se ha logrado conseguir, y digamos que eso era como de los grandes fallos o errores que tiene ahorita, problemas más bien, que tiene ahorita el CRISPR, y es que no logran saber exactamente que corte una sola porción del código genético que es específicamente la que ellos quieren, sino que por temas de la cantidad y replicabilidad de ejercicios dentro de un mismo rango numérico o por una porción, ¿no? Casi que por tema de probabilidad, es muy posible que modifique partes del código genético que no se quieran modificar, y lo va a hacer.
Entonces se ve que es como un error supremamente grave que tiene ahorita, por lo cual éticamente se dice, hey, prohibido totalmente en humanos porque todavía falla, ¿no? Todavía falla desde esa perspectiva. Sí, lo que dices es correcto, pero es un problema, yo pienso que es un problema de ingeniería. Es decir, hay que garantizar que secuencias más largas sean estables y precisas para que ahí sí no exista duplicidad de la secuencia en otra parte del genoma, y eso es un problema de ingeniería. Es que es un problema que se puede sortear y es solucionable. Lo que pasa es que a veces falta, por decirlo así, la unión de equipos interdisciplinares que permita de pronto solucionar ese problema, que yo sé que tarde o temprano se va a solucionar. El tema de la precisión, eso es solucionable, pero hay que garantizar la estabilidad de la molécula y de la instrucción que lleva, ¿no? Sí, digamos que en algún ejercicio, como le decía inicialmente, ¿no? Digamos como en ingeniería de software tenemos que hacer unos ejercicios muy básicos en manejo de string, se llama esto. Digamos que la dificultad en la solución que usted propone cuando se alargan las cadenas es que precisamente la cantidad de elementos que se puedan colocar en un string o cortar un string o usar en una cadena no pueden ser tan específicos para el cambio que se quiere hacer, ¿no? Por lo Exacto. cual, digamos que la solución en ingeniería no es agarrar más caracteres o elementos de esa cadena, sino agregarle variables que se puedan o se tengan que extraer desde otros puntos, desde otros enfoques, desde otros recursos, el cual me puede dar un indicador único y clave para ese factor de la cadena que ya llevándolo y trayéndolo acá al tema de biología, supongo que serán, no es que claro, no sabría cómo solucionarlo, pero sería como echar mano a indicadores de información o no sé si a moléculas adicionales, proteínas adicionales o algún indicador que me pudieran dar la unicidad dentro del segmento de la cadena que se pueda utilizar. Sin embargo, creo que si no han podido en este momento, pues los grandes científicos, los más grandes científicos del mundo que no lo han podido solucionar, supongo que no debe ser algo tan sencillo o no debe haber alguna forma de tomarlo. Debe ser imposible o muy difícil tomar este factor de unicidad para poder diferenciarlo de otras cadenas, o sea, y poder que haga el trabajo bien, ¿no? Que haga la edición correcta. Sí, yo pienso que una forma interesante sería, lo que pasa es que como este sistema es en bacterias y la complejidad del genoma humano claramente es Claro, exponencialmente superior, quizás sea darle una mano a través de pronto de sistemas de ingeniería de proteínas o desarrollo bioinformático que permita de pronto alguna serie de modificaciones o en la proteína o en la secuencia o con una proteína auxiliar que aumente su exacto. precisión, que permita de pronto detectar específicamente ya que no hayan errores, pues por temas de que un nucleótido, pues puede haber un cambio ahí que no se detecta bien y se corta el gen que no debe ser. Pero yo creo que Exacto. son labores que es, con un correcto diseño metodológico y con una inversión importante de capital en ese tipo de ciencia básica, se va a lograr hacer no dentro de mucho tiempo. Yo tengo mucha fe en eso. Incluso, bueno, lo que decía, digamos, ahorita Manuel es interesante porque se utiliza en el campo de la lógica matemática y la programación, y es acudir a una variable externa que uno pueda insertarla de alguna manera y darle este factor que en algunas partes se conoce como un flag, ¿no? En programación, como un flag que le puede dar ese indicador único. Pero bueno, y lo había interrumpido con lo otro que iba a decir Manuel. Creo que iba a hablar un poco sobre el futuro. Es correcto. Bueno, el futuro de esto, yo pienso que la carrera ahorita, además de aumentar la precisión, va a ser directamente con las compañías farmacéuticas. Existen muchos pros y contras. Lo que pasa es que si esa tecnología se vuelve eficiente para el tratamiento de enfermedades, perderían mucho dinero, porque pues, no es un secreto que las farmacéuticas, su negocio es vender salud empaquetada en pequeñas cápsulas o otros medicamentos. Entonces, habría que mirar ellos qué tan costo-beneficio tengan. Sin embargo, si esta tecnología llega a salir al público, yo pienso que se va a sortear. O sea, es decir, yo sé que esto es algo que se va a lograr superar los problemas de ingeniería para que esto sea 100% seguro y vayan a la fija,
ya va a ser el tema de cuánto dinero puede llegar a valer o qué tipo de personas pueden acceder a esto, o lo que se denominaría la eugenesia, pero ya del siglo XXI, ¿no? No como sucedió en la Segunda Guerra Mundial, sino ya a nivel moderno, cómo poder cambiar ya los seres humanos, o yo querer ser de una mejor, digamos así, estirpe, y valerme de pronto un recurso económico para generar modificaciones en mi propio cuerpo que me hagan, pues, vivir más o ser más atlético o ser más inteligente. Bueno, tantas cosas que pueden ocurrir, pero hacia allá va. Y también es interesante comprender de que, bueno, con la desaparición de las enfermedades sería muy interesante, pues ya sucederían otros problemas relacionados al desarrollo sostenible de los seres humanos, pero eso ya sale del contexto biológico. Pues lo que ustedes planteaban también me parece una buena estrategia, ¿no? Que era, pues retomando lo que ustedes estaban hablando de cómo lograr que fuera más efectivo la técnica, que era consecuencias más largas. Eso sí podría funcionar, porque una secuencia más larga es más improbable que se repita en un genoma. Si es muy larga, es muy probable que se repita la misma secuencia. Esa es sí. Que pues quería pues ver que, digamos que ese enfoque que usted está diciendo me parece bastante bueno. Sería una buena estrategia. Sí, ese enfoque es bueno porque lo que pasa es que porque yo digo que ese es el enfoque correcto, porque cuando se monta la PCR, que es la técnica reina del diagnóstico molecular hoy en día, muchas veces para aumentar de pronto la precisión de garantizar que esa es la especie que yo estoy, digámoslo así, detectando en la muestra y dar un positivo a, digamos, el resultado de laboratorio, se aumenta el número de instrucciones válidas con el fin de que pues ya es esa y no otra, porque ya son palabras irrepetibles que garantizan eso, ¿vale? Entonces es una posibilidad, sin embargo, pues existen muchas otras variables importantes a nivel molecular que hay que sortear, pero esperemos que en las próximas décadas, estoy seguro que esto va a ser de todos los días, nomás las mascotas que les digo que son fosforescentes, hay gatos que brillan en la oscuridad, pues lo bueno es que ya no se pierde el gato, ya en las noches, también, pues bueno, tantas cosas que uno puede hacer con eso. Y por ejemplo, que las personas no se quieran poner el cabello de un color determinado utilizando ingeniería genética, claro que ya puede ser viable y bueno, ese tipo de cosas. Por ejemplo, dejar de tener canas, eso es otra posibilidad. Mucha gente en vez de pintarse, pues aplican una técnica de CRISPR en su cuero cabelludo y ya las porciones de los genes que permitían transportar la melanina en el cabello, pues se restaura y la función biológica vuelve a ser normal y otra vez vuelves a tener 20 años. Tantas cosas. Aunque claro, sí hay aportes factuales, ¿no? Digamos, lo que ustedes hablaban de trasplantes, lo que se hablaba de enfermedades, por ejemplo, se está buscando, por ejemplo, acabar con los insectos que transmiten la malaria, el, otras enfermedades así, el dengue y otras que han matado a miles de millones de personas. Entonces, sí hay aportes, sí hay, digamos, avances que ya se están realizando. Sí, yo creo que incluso con la ayuda de la inteligencia artificial eso se va a lograr en algún momento determinado. Porque hay decisiones de pronto que no los vemos, nosotros no la cogemos por la cantidad de variables, pero de pronto con inteligencia artificial se puede ya diseñar el experimento final que va a ser todo un éxito, pienso yo, que es lo que falta para que esto llegue a su buen final. Porque claro, se está hablando ya, ustedes hablaron de la parte de los humanos, que sería lo último que se quiere llegar, pero ya hay avances que son muy importantes con otros digamos, de menor complejidad, como en plantas, en animales, en insectos y que tienen generarían grandes avances a nivel de la humanidad. Podríamos controlar enfermedades, podríamos... eh, inclusive se habla de rescatar especies que se están extinguiendo, o sea, su potencial es enorme, ¿no? Es correcto, sí, eso es un tema ético realmente, porque claramente el que tenga dinero para acceder a esta tecnología y si se perfecciona, Ujú. entonces, claro, ya los bebés customizados, por ejemplo, no se les haga raro que uno pueda, eh, pues, comprar un bebé así como uno lo quiera y lo pides por catálogo y con tus células y te llega y hasta te puedes ahorrar el parto. Entonces, ese tipo
cosas pueden llegar a suceder, ¿no? Digamos que estar abierto a muchas cosas. Pues ya creo que lo están usando, ¿no? En los procedimientos de natalidad, por ejemplo, se puede seleccionar que el bebé, los embriones que se implantan no tengan enfermedades genéticas, porque hay pruebas para detectarlas y de esa manera se asegura Sí. que sea muy sano, ¿no? Pues se puede avanzar incluso más, porque usted podría decir que tengan ciertas características específicas que le dan una ventaja, logrando Exacto, porque que sea sano está bien, pero ya pues, mejorarlo, un bebé súper inteligente con un coeficiente intelectual de 160, además de eso que mida un 80, que tenga genes para vivir más de 130 años, que no tenga ningún defecto que permita la aparición de una enfermedad de base, como puede ser una diabetes, una hipertensión, una enfermedad coronaria, además de eso que corra más rápido que el más rápido corredor del mundo. En fin, es que las posibilidades son infinitas y el que tenga dinero podrá hacerlo y habrá una raza de humanos mejorados por esta tecnología o O de cibernéticos. superhumanos. O superhumanos, exactamente, superhumanos. de Pero hecho, entonces yo eso ya lo quería trata la poner película, ¿no? Una película habla de este tema que se está planteando, ¿no? Uh-huh. Gattaca. Yo Sí, ya quería, lo... yo quería proponer el debate para cerrarlo, para cerrar este tema, y es precisamente ese. ¿Ustedes están de acuerdo? Sería interesante conocer acá el concepto de Manuel. ¿Estaría de acuerdo que eso bueno, se experimentara en humanos y se realizara y se aplicara la técnica ya 100% perfecta en humanos? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Y obviamente para Germán también la pregunta. Bueno, entonces, si estoy de acuerdo con el uso de CRISPR, por supuesto que sí. Ujú. Debe haber alguna regulación ética, claramente, ¿no? Porque no puede hacer locuras. Pero yo pienso que si se logra mejorar seres humanos así no nos toque a nosotros, o solo le toque a pequeñas élites, pero eso es un avance porque nosotros en este planeta no podemos continuar. Yo siempre digo que el último objetivo del ser humano es colonizar el espacio y pues necesitamos mejorarnos biológicamente y esta tecnología está, pues nada, eso nos va a ayudar a expandir la vida por la galaxia, siempre y cuando pues se cumplan con los preceptos de ético, de desarrollo sostenible y toda la cosa, si nos vamos a Claro, expandir para... qué regulaciones éticas son las que usted diría que se deberían aplicar a CRISPR? Supongamos que CRISPR existe ya. Usted es el presidente del mundo y le decimos va a aplicarle a todos los humanos. ¿Qué diría usted? Por ejemplo, ¿Cómo lo generar implementaría? modificaciones que impidan que un ser humano lleve una vida normal desde el punto de vista biológico, digamos, sin dolor y bueno, porque tú puedes hacer modificaciones para que no se sufra un dolor terrible toda su vida. Entonces, ese tipo de cosas como de ese estilo. Modificaciones que se utilicen para las guerras biológicas, por ejemplo, crear super soldados, eso pienso que aunque va a pasar porque primero llega, eso sí, siempre es así, la tecnología primero De llega las guerras. a las guerras, pero bueno, eso es un poco delicado también, ¿no? De pronto que se llegue a un momento de inhumanización de la tecnología, donde ya digamos que lo que importa es qué tan buenos son tus genes y el resto de la persona no. Pero eso ya son cosas que igualmente hay que aprenderlo a hacer, tarde o temprano, así como sucedió con cualquier tecnología humana. En un principio se generará debate, después habrán regulaciones, pero tiene que suceder y espero estar vivo para cuando esto suceda. Será un gran avance para la humanidad. O sea, Manuel diría, sí, estoy de acuerdo que se aplique a todos los seres humanos, que no se aplique para crear supersoldados, que no se aplique para guerras biológicas y ya, pero que se aplique a todos. Es decir, que, por ejemplo, lo que decíamos ahorita, es decir, que si se hace una élite de supermillonarios que sean superhumanos, usted estaría de acuerdo con ello. Estaría bien. Yo no estaría de acuerdo, sí, pues es que selección natural y en ese caso si les tocó ser millonarios y ultra ricos, pues nada O que sea, hacer. estaría de acuerdo con que eso sucediera así en la humanidad. Sí, obviamente lo interesante sería masificar, ¿no? Como ocurrió con la computadora o el Internet, que todo el mundo tiene hoy en día acceso a esto, pero en un principio solo las élites, pero igualmente eso tarde o temprano se va a volver de dominio común como toda la tecnología, yo creería. Pero entonces está de acuerdo que solo Sí, las claro, élites sean yo superhumanos dejo experimentar conmigo, y todos de una, nosotros no. yo dejo que experimenten conmigo. Excelente conmigo. Germán, Bueno, mi respuesta no iría un sí o un no, porque es que creo que,
como todas las tecnologías, una vez que ya se desarrolló, ya es imposible. Tibio. No, mentiras. Entonces, digamos, si yo dijera un sí o un no, realmente no le vería que pudiese detenerse. Realmente lo que yo podría decir es que definitivamente hay que regularlo. O sea, hay que asumir la cuestión de legislar sobre todo esto que está ocurriendo. El problema de estas tecnologías es que no se están legislando. Entonces, lo importante aquí es realmente empezar a hacer eso. Empezar a hacer las discusiones para empezar a legislarlo. Porque realmente pensar no, en prohibirlo o en detenerlo creo que ya no es posible. ¿No? O sea, es como ya la tecnología desarrolló, ya, como diría uno, la caja de Pandora se abrió, no se puede ya volver a ir atrás. Entonces ya prohibirla o decir no, no, que no se, no creo que ya no es posible por muchas razones, inclusive también viéndolo en términos éticos, porque no desarrollarla también implicaría un problema de inacción que, o sea, digamos, si podemos, lo que yo le decía, prevenir enfermedades que matan a miles de millones de personas, no desarrollarlo sería también un problema ético. Entonces, más bien es regularlo, es decir, bueno, se va a desarrollar, pero pues estos son los lineamientos para evitar que se abuse de esta tecnología. Exacto, es igual que las armas nucleares, por ejemplo. Pues Exacto, puede ya servir para producir energía, pero puedes matar mucha gente. Eso es lo mismo. O sea, hay que vivir con eso. ¿Qué más podemos hacer? de pronto lo que sí se plantea, lo de la cuestión de una superraza, eso va a ser un problema en el futuro, pero la única manera realmente de asumir eso es que en este momento se empiece a regular. Si se pretende regular cuando ya está muy desarrollado, puede ser muy tarde. Creo que el problema es no asumir el problema ético y humano que se está generando, entonces más bien es mejor empezar a hacer las discusiones y empezar a legislar para controlarlo correctamente, para que se utilice la tecnología de la manera correcta. Me acordé de una escena de la película de Matrix cuando están hablando con las personas de Zion y les dicen, o sea, el otro se extraña, creo que Neo, no me acuerdo quién le dice, no, pero usted no tiene los agujeros, ¿por qué? Y dice, no, no, es que nosotros somos nacidos a la antigua. Me imaginé así un poco el futuro actual en donde todos estén modificados genéticamente y nosotros, si somos viejos o lo que sea, somos como que no, nosotros nacimos a la antigua, ¿no? Nosotros nacimos con un montón de problemas y defectos, como funcionaba la genética evolutiva natural, ¿no? Sin Sí, modificación. Mi perspectiva de esto, o sea, Germán acaba de dar en el clavo, por así decirlo, de algo que se llama, pues en este tema de CRISPR, que se llama la dualidad del concepto ético de CRISPR. Y esta dualidad es precisamente lo que habla Germán, o sea, se habla del aspecto ético de que no se pueden modificar personas para que sean superhumanos o que las élites paguen para ser los superhumanos, pero se comienza a entrar en la dualidad ética de si no se desarrolla, va a haber gente que tenga enfermedades mortales, va a seguir habiendo personas que mueran de cáncer, que tengan unos dolores supremamente horribles, sufrimientos tremendamente horribles, que la familia cargue con un sufrimiento horrible. Entonces el, el, el debate ético pasa a por qué no se desarrolla. Muy al contrario de lo que pasaba de pronto con las bombas atómicas, que era pues no se desarrolla, lo prohibimos y todos ganamos, sí, porque realmente el desarrollo de la bomba atómica no trae ningún beneficio. Pero es que en este concepto sí se voltea la moneda súper feo, porque es que si no se desarrolla, sí se puede evitar mucho sufrimiento y dolor, y sabiendo que lo podemos hacer, no lo hacen y lo prohíben, también se vuelve el debate ético y una dualidad, pues un poco fea, ¿no? Y de pronto respondiendo a la pregunta que yo planteaba, yo lo consideraría un poco más como con programas a nivel gubernamental, por ejemplo, con lo que se hizo con la vacuna del coronavirus, ¿no? Si ustedes recuerdan, cuando llegó la vacuna del coronavirus a Colombia, usted podría ser el hombre más rico de Colombia, pero usted no puede acceder a la vacuna. La vacuna tenía que ser otorgada por el Estado a todas las personas y con unos ciertos lineamientos, es decir, por ejemplo, primero los de 80 años hacia arriba o 60 años hacia arriba, y podrá ser el más millonario con 50 años, no la podía comprar, era inaccesible. Pues el presidente, pero si el presidente no tenía más de 50 y 60 años, no puede acceder. Entonces, me parecería una solución regulada a partir del Estado que venga con una norma similar, ¿no? Es decir, vamos a desarrollar CRISPR hasta que esté 100% bien, y las opciones que se van a dar al público que sean absolutamente para todos y que valga verga el dinero que van a poner, porque no lo vamos a vender, no lo vamos a capitalizar, sino lo vamos a financiar a partir del Estado, ¿no?
que sería como el estado, listo, vamos a hablar a personas que tengan cáncer, que tengan VIH, que tengan, yo qué sé, artritis, que tengan esas enfermedades, solo con ellos, y en esta orden de ideas sí podemos aplicarlo. Ahora vamos, supongamos, ¿no? Muchos años adelante, que de pronto esperando, como dice Manuel, que no sean tantos, vamos a dejar que modifiquen el color de los ojos. Ok, para todo mundo puede tener la opción de que su hijo nazca con el color de ojos que quiera. Todos, el estrato 1, el indigente que está en la calle, él puede acceder a que su hijo nazca con ojos azules, pero que hace para todos, o si no, pues no va a ser absolutamente para nadie. Me parecería también algo interesante de plantear. Sin embargo, esta solución que yo mismo acabo de proponer también traería otros problemas y fue algo, otro tipo de problemas, y fue algo como lo que pasó también con la vacuna del coronavirus. Y es que los estados más pudientes van a tener primero ese tipo de opciones, así estén dadas a todo el mundo. Entonces, Estados Unidos siempre va a ser de primeras, va a estar Europa, va a estar Dinamarca, va a estar Francia, va a estar Italia, y dicen, ah, bueno, nos vamos a hacer para todos, pero va a llegar primero a Italia que a Colombia, o no sé cuánto llegará a África, o no sé cuánto llegará, bueno, algunos países de África, o a Haití, o no sé, algunos países, lo cual me llevaría a proponer como una regulación mundial en la cual esto sea aplicado a todas las personas del planeta Tierra, pero casi que estoy proponiendo una solución utópica, pero bueno, sería como mi propuesta, ¿no? Sí, aunque una ventaja es que esta tecnología, digámoslo así, que no es tan compleja como el desarrollo de una vacuna. O sea, sí es compleja, pero si la perfeccionan, tú puedes conseguir los kits y hacerlo en casa o desarrollar los kits in-house. Es decir, si tú conoces bien la tecnología y ¿Tanto así? sabes cómo crearlo, puede ser una versión colombiana, digamos, de la tecnología, para no esperar a que una multinacional fabrique, sino que eso es posible. O sea, esto es posible porque es que el sistema está en bacterias y las bacterias están en todas partes. Y si yo tengo el acceso a cierta tecnología que ya está aquí en el país, y con las personas idóneas se puede crear sin necesidad de depender digamos, de un externo que haga todo el proceso. Lo que pasa es que se tiene que fortalecer el sistema de ciencia aquí en el país para que eso también sea válido y tener nuestra propia CRISPR a la colombiana o CRISPR latina o, bueno, no sé. Y es que, claro, se extiende el debate porque yo creo que tocaría entrar también a prohibir, digamos, prohibir CRISPR hechizo en casa. Y ustedes me dirán, no, pero no tiene sentido, pero eso ya existe, por ejemplo, con armas. Ya El hay mercado instrucciones en negro, internet, mercado negro. ya hay instrucciones en internet de cómo hacer armas con palos y con plástico y con cosas, que de hecho no sé si se enteraron hace poco, hace unos 3 años aproximadamente, mataron a un político en Japón, no sé si se enteraron esa noticia, y No, fue muy grande la noticia porque en Japón casi no matan a nadie y las armas son absolutamente prohibidas, es muy, muy, muy complicado encontrar un arma. La investigación dio que él hizo un arma en su casa, súper hechiza con materiales que todo el mundo tiene, la hizo y pues mató a este sujeto, pero ¿qué pasa? La construcción de este tipo de armas es prohibido a nivel mundial, ¿no? O, por ejemplo, yo que sé, hay tipos de venenos que también son más o menos fáciles de producir en casa químicamente y también está como prohibida la distribución, la realización, la construcción. Entonces, sería como hacer una prohibición de ese estilo, Una algo ley. así. Claro, legalmente, claro, claro, claro. Pero faltaría ver si existen mafias que les Y sirva las esto. sabrán, O sea, claro, probablemente, las bueno, sabrán. véngase aquí, es mercado negro, uno que quiere tener 3 piernas. Ah, no, sí, entonces toma sus 3 piernas y sale usted contento con sus 3 piernas. O alguna cosa, no quiero tener super fuerza. Ah, no, venga y paga tanto y en una semana ya tiene super fuerza. Pues puede llegar a pasar, ¿no? Habrá un mercado negro de eso. no, Está súper bioterrorismo igual sería al el peor capítulo escenario, yo de... diría, ¿no? Porque usted Está podría inclusive de alguna forma infectar a una cantidad de soldados y generarles una enfermedad genética y exterminarlos rápidamente, digamos, podría ser inclusive desde lo más pernicioso que usted pueda imaginarse, si eso no se controla. O sea, si usted puede introducir y mejorar, digamos, quitar una enfermedad, también la puede introducir artificialmente. Entonces puede infectar a una cantidad impresionante de soldados y de esa manera los extermina. El problema es que es un problema ético bien complicado, bien peligroso, porque el bioterrorismo sería lo más peligroso que podríamos tener con esta tecnología si realmente se desarrolla de esa manera.
Me hizo recordar el capítulo de Futurama esta vez, donde precisamente Fry va al mercado negro y dice, quiero respirar en el agua. Sí, le tengo estas, ¿cómo se llama? Estas que tienen Branquias. los branquias. Le tengo estas branquias. Ok, ya puedo respirar en el agua. El otro, quiero una tercera nariz, no sé qué era lo que pedían y era como, obviamente en Futurama sacan como el serrucho ahí, pero como que se puede mandar poner lo que quiera, ¿no? Como que se puede poner visión nocturna y no me acuerdo qué más salía ahí en el programa, ¿no? Pero podría ser algo así, ¿no? Ya que hay un mercado negro, porque fijo lo va a haber, o sea, así como hay precisamente mafias que trafican con armas y perfectamente alguien puede conseguir una M60 sin tanta dificultad, pues va a ser fácil también adquirir el kit CRISPR para sus hijos. Exacto, y sería bastante peligroso, sí, si eso se lograse. O sea, se podría generar un virus con digamos, la mutación genética que usted quiere infectar y dispersarlo para matar una cantidad impresionante de personas, ¿no? En teoría eso podría ser posible. Entonces, por algo que el potencial también, si no se controla, puede ser peligroso. Y listo, bueno, yo creo que con eso podemos cerrar el capítulo de hoy. No sé si quieran decir algo para concluir, cerrar, finalizar. No sé, si de pronto Germán tiene algo que decir para cerrar el capítulo. Pues lo que, digamos, concluir con lo que les decía de que sus implicaciones son tanto buenas como malas, ¿no? En el sentido de que el potencial para acabar con enfermedades, salvar millones de vidas, por ejemplo, generar cultivos resistentes a plagas ¿qué? A condiciones climáticas. O sea, su potencial es impresionante para mejorar la humanidad. Pero también está el otro lado, ¿no? De lo que le digo de que puede ser usada como un arma química, un arma biológica, por ejemplo, o puede generar problemas éticos de lo que se plantea de dos razas, una mejorada genéticamente y otra no, lo que implicaría que ahora no solamente las personas pobres tienen menos condiciones materiales, sino también biológicas que los limitan y que no les permiten salir de esas condiciones de miseria. Es por algo que sus implicaciones pueden ir hasta en ese sentido. Entonces, digamos que creo que lo que yo les planteaba de que ya digamos que la tecnología ya se desarrolló y ya ahorita decir que ya no prohibirla no sería una solución. Realmente hay que legislar y comenzar a mirar cómo implementarla correctamente. Manuel, ¿qué diría para cerrar concluir ese bonito tema? No, pues Buenísimo, no, genial. esta tecnología no hay que tenerle miedo. Hay muchas personas que se han escandalizado que porque el ser humano está jugando a ser Dios. Simplemente es una herramienta que existe para poder mejorar la calidad de vida de las personas, que claramente como cualquier cosa, tú puedes usar un palo para construir una casa o para matar a alguien. Es decir, tiene que haber un crecimiento moral de la humanidad para ese tipo de cosas, de desarrollos, como cualquier otro tipo de desarrollo. Y pues nada, que sigan el canal y pues muy interesante haber participado en esto y pues divulgar ciencia que es tan importante y le hace falta tanto al mundo, particularmente pues que está lleno de tanto idiota por ahí. Entonces qué bueno que la gente se culturice y que aprenda cosas interesantes más allá de los escándalos de TikTok, Instagram y esas cosas. Y de Shakira y Piqué. Shakira y Becky. Listo, y yo para concluir nada de eso, pues esta evolución gigantesca que ha tenido la rama de la biología, de la genética, de la ingeniería genética, que es brutal llegar hasta estos puntos que estamos. O sea, como yo siempre repito en muchos conceptos científicos, y es la gran alegría y la gran felicidad de poder estar vivo para apreciar esos avances científicos que pudieran llevarnos nosotros al siguiente nivel de la evolución humana, me parece tremendamente brutal. Es bacano poner el tema sobre la mesa, comenzar a discutirlo, comenzar a hablarlo, que la gente comience a pensarlo. La idea es, como decía Manuel, ¿no? La idea de la divulgación científica es que se conozcan los conceptos científicos, pero que además se aplique el aspecto filosófico, ético, por ejemplo, para llevar ese tema pues al siguiente nivel y comenzarlo a tomar como en serio. Y listo, entonces creo que ya podemos cerrar este capítulo. Muchísimas gracias a Manuel por venir el día de hoy a hablar de este apasionante tema, por
enseñarnos tanto, aportar tanto al canal. Aprendimos muchísimo. Gracias, Germán, por estar una vez aquí más con nosotros. Y para todos, recuerden que pueden seguirnos en todas las plataformas, en todas las partes del proyecto Gente Inteligente. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo a todos. Bueno, saludos a todos.